Entonces, bueno, Vamos allá. lo primero, de nuevo, muchísimas gracias por estar tu tiempo, tu presencia y tu energía en este canal, más allá de la persona, que como digo siempre, y para contextualizar, pues es un espacio donde aprendemos muchas cosas siempre y cuando haya una dirección hacia el autoconocimiento y la trascendencia y un poco, pues, a ver esa confusión en la que vive la mente. Y hay varias series donde el tema está centrado en diferentes temáticas. Y en este caso, Esther, vamos a ofrecer esta temática que tú nos ofreces respecto al autoconocimiento, o sea, para que veamos dónde estamos un poco ahí contextualizando. Vale, Hay muchas perfecto. formas de conocernos a nosotros mismos, muchas formas. Una de ellas, por supuesto, es la oratoria, la comunicación. Es una forma, considero, muy importante de enfrentarnos a nosotros mismos, de conocernos en profundidad. Sí, Entonces, si te parece, voy a leer una presentación tuya, vale, con muy bien. permiso, y avanzamos y Ah, entramos. muy bien. Esther Enguema, que tiene más de 20 años de trayectoria en medios como Antena 3, Televisión Española, Telecinco o Telemadrid. Desde hace una década es emprendedora y formadora en oratoria con alma, con su propio método Zen, que une técnicas profesionales de oratoria, desarrollo personal y chamanismo. Es coach certificada, experta en PNL, inteligencia emocional y prácticas chamánicas y acompaña a las personas a expresarse con autenticidad y propósito, tanto en público como en su conexión con el mundo espiritual. Creadora del taller de danza Healing Totem Dance, también enseña a comunicarse con sus guías espirituales a través de prácticas sutiles y transformadoras. Vamos, pedazo tío, pedazo tío que tenemos. Bueno, aparte de que mucha gente reconocerá a Esther por su trayectoria en televisión y demás, eso al final pues sí que también es una forma, un altavoz, ¿no? Que uno puede aprovechar de mejor manera para difundir, ¿no? Y dar y enseñar desde esa posición también. Pero bueno, ya vamos a ver, vamos a conocer a Esther de una forma más personal, más cercana. Y bueno, y bienvenida, Esther. Muchas gracias Patricia, gracias por la presentación. Y decías que la gente me va a reconocer, yo cuando salía en televisión tenía el pelo liso, me alisaba el pelito, con lo cual casi siempre, con lo cual es difícil, ¿no? Sí, sí, porque asociaba que eso era estar más guapa, ¿no? El pelo liso, porque veía a las Claro. chicas mulatas y las chicas Sí, el pelo afroamericanas con el afro pelo a veces liso. pasa, con el pelo afro pasa eso. No, no sé Sí, por qué, pasa mucho. Sí, la cosa de sí, imitar o es, copiar lo es que un no tema de canon de parece. belleza, ¿no? Se Sí, asocia. Entonces es verdad claro, la gente me ve con el afro y es verdad que es bastante difícil de reconocerme, pero esto forma parte también de un poco el conectarte con tu autenticidad, ¿no? En este caso con mis exactamente. raíces, con quién soy yo. Así que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y bueno, este encuentro que hemos llamado Oratoria con Alma. Como decía antes, el expresarse y exponerse a la comunicación con otros, vamos a ir especificando, ¿no? El otros, ¿Sí? creo que te expone mucho a ti mismo y a conocerte a ti mismo. Entonces, esta oratoria con alma. Ya no solo porque vamos a expresar, nos vamos a comunicar, pero desde dónde nos comunicamos y nos expresamos. Y eso es el punto donde, pues de ti aprendo mucho. Y bueno, hubo una vez que gané una mentoría contigo y al final no la utilicé. O sea, Ay, me dijiste, sí, me sí, qué dijiste. mal. Bueno, pero eso ya haremos alguna cosilla que podamos hacer alguna práctica para que realmente se vean ahí correcciones, que yo creo que es como mejor se aprende y como Sí, mejor sin se lugar a vive. dudas, con un feedback profesional es como mejor se aprende, sí, sí, Exactamente. exactamente. Pues mira, Esther, me gustaría saber, antes de empezar pues, con temas más específicos sobre oratoria, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde la profesional, periodista, mediática y demás, a este paso a enfocar de esta forma tan original, novedosa y necesaria la comunicación y la oratoria? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Dónde te diste cuenta que era por aquí? Yo empecé a estudiar periodismo con la idea de trabajar en periódicos. Nunca me planteé trabajar en televisión. Pero cuando estaba en tercero de periodismo me hicieron un casting en una televisión autonómica de Madrid que hice fatal. O sea, de hecho, me fui llorando a casa porque me sentí ridícula.
Era un casting complicado. Ahora que ya tengo esta experiencia, puedo decirte que era complicado porque en definitiva te dan un taco de folios con noticias y tenías que resumirlas sin apenas tiempo para leerlas, ¿no? Pero igualmente con sin esa experiencia yo pensé que había perdido la oportunidad de mi vida. Eso lo que hizo fue girarme la cabeza y decidí que era el momento de aprender a hablar delante de una cámara. Si no llego a tener ese fracaso, Ujú. jamás me hubiera planteado empezar a hablar delante de la cámara. Entonces empecé a meterme en televisiones locales, muy sencillas, con poquito presupuesto, y de forma natural fui aprendiendo y me fueron fichando. Empecé en locales, autonómicas y pasé ya a las televisiones nacionales. ¿Qué pasa? Que de forma paralela yo siempre he estado muy interesada en el desarrollo personal. Digamos que Ujú. mi vida ha estado muy marcada por relaciones, vamos a decir, tormentosas, no todas, pero sí algunas de ellas, y eso me invitaba a preguntarme qué me pasa, por qué atraigo a este tipo de personas, y sufría mucho. Entonces eso llevó que, o sea, me empujó a que desde los 20 y pico años estaba ya metida en retiros, en haciendo cursos, y de forma paralela seguía mi trabajo en televisión como periodista. Las dos cosas, desarrollo personal aplicado a mí misma y periodismo. Llegó un día en el que me pedí una excedencia de 6 meses y me fui a un retiro 6 meses. Desaparecí. Wow, 6 meses, vaya, imagínate, seis locura. meses. Sí. Fue un experimento humano, pedí una excedencia y comencé a hacer ese retiro y cuando salí de allí, evidentemente al principio no lo notas, pero todo en ti ha cambiado mucho. Intenté volver a la tele, me quisieron recolocar donde antes había estado, perdí ese contrato fijo porque dije que no y decidí no volver. Eso fue para mí bastante duro porque imaginad 20 años de profesión, mi familia, Claro. pues la niña que sale en la televisión, fue muy duro, más para ellos que para mí, porque yo tenía claro que no iba a continuar. No estaba mal, no estaba jorobada, no estaba, es decir, estaba en una situación muy cómoda, muy bien reconocida, un buen horario, un sueldo que estaba bastante bien, pero yo sentía que no era mi camino. Me Ujú. acuerdo que me decía una amiga, por favor, coge esta oportunidad que me están diciendo que quieren que vayas. Y yo le decía, mira, es que no te lo puedo explicar, pero es no, no voy a cogerlo. Me fui a Filipinas, cogí mi mochila durante 50 días y ahí estuve, bueno, pues viviendo una experiencia personal fuerte, ¿no? Pero súper bonita también viajando por esa parte del mundo. Y cuando volví dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y me Claro. llamaron para un máster de coaching e inteligencia emocional y ciencia cognitiva. Y cuando escuché a la chica dije, wow, quiero esto. Ajá. Entonces fue como volver otra vez a conectarte con la ilusión de niña, con la ilusión, la estudiante que siempre ha estado dentro de mí, porque siempre me ha gustado estudiar. Y empecé a hacer ese máster, luego otro máster de PNL, luego empecé otro de coaching de relaciones. O sea, estuve un año absolutamente dedicada a la formación. Hice un intento, reconozco que cuesta mucho soltar trabajos. Hice un intento de volver a otra cadena, donde era súper fácil todos los trabajos, hacer un programa semanal, pero tenía mis sesiones de coaching, tenía los reportajes y dije, es que disfruto más haciendo, acompañando a las personas. O sea, era como, se ha acabado. Reconócelo, se ha acabado. Y entonces empecé mi camino. Claro, al principio estaba muy centrada en procesos de coaching, me especialicé en relaciones, en autoestima, pero cosas de la vida me contactó bueno, me da igual el nombre, una política española y me dijo, mira, Esther, necesito que me entrenes. Y fue como, wow, vale, te voy a Wow. entrenar, te voy a entrenar, voy a tu casa, te entreno, pero no solo te voy a entrenar como comunicadora, sino también te voy a enseñar estrategias de inteligencia emocional para gestionar nervios y para empoderarte, ¿no? Porque es verdad que lo pasaba bastante mal, mucho estrés en ese ámbito. Y eso me Ujú. abrió una puerta porque empecé a crear una metodología, me fui a Alemania, que en esa época vivía entre Madrid y Alemania, estuve escribiendo semanas apuntes de todo lo que he aprendido, que sigo actualizando, y páginas de apuntes, bajando a tierra todo, y dije, ya está, una metodología, pero no una metodología cualquiera, quiero la metodología que me hubiera encantado que me enseñaran a mí, Ajá. que, no, que yo me he ido estrellando, errores que he cometido, pasarlo muchas veces fatal delante de la cámara, delante de millones de personas y tener tu noticia cogida con pinzas, porque no te ha dado tiempo a aprendértela. Y sostener esa presión, entonces yo al final fui aprendiendo a base de experiencia como pude. Bien, pero es verdad que dije, jo, con toda la experiencia que tengo, todos los trucos que sé delante de la cámara, todo esto lo puedo, digamos que se lo puedo compartir a otras personas, pero también necesitan empoderarse, necesitan conectarse con su poder y necesitan herramientas. Entonces me di cuenta a medida que pasaban los años que se repetían muchos patrones, se repetían muchas circunstancias y que las personas cuando nos ponemos delante de la cámara, en muchos casos interpretamos personajes que son los mismos,
que interpretamos en nuestra vida personal, ¿no? Ah, Si eres muy perfeccionista, bueno, vas a sí. poner pegas a todo. Y lo vas a hacer, por supuesto, potenciado cuando te veas en el vídeo, pero también lo eres en tu vida personal. Si eres una persona que necesitas o que sientes que no sabes lo suficiente o consideras que no eres del todo competente, con lo cual no paras de hacer cursos, no paras de estudiar y nada es suficiente, cuando te comuniques delante de la cámara vas a colocarte una máscara profesional con Mm. palabras muy bien cuidadas, pero no vas a ser tú. Niño bueno, niña buena. Las personas que en un momento dado no saben poner límites bien, les da muchísimo miedo molestar delante de la cámara, con un cuidado para no molestar a nadie y muchas veces la voz, el gesto están como escondidos. Esto lo hacen en su vida personal. Entonces se convierte en una herramienta no solamente oratoria, de empoderamiento, sino de autoconocimiento, porque a través del trabajo que haces delante de la cámara te das cuenta de las máscaras, de las heridas, de las sombras que tienes. Yo siempre digo que la cámara, mejor dicho, el público que nos está viendo es un espejo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te pones delante de la cámara o te colocas frente a un público presencial, esas personas que están ahí van a reflejarte tus miedos. Si eres una persona que tiene mucho miedo a que la juzguen y alguien te critica, si no tienes trabajado esa herida de rechazo, va a ser un impacto y te vas a quedar pequeñito, pequeñita, ¿no? Mm, ujú. Si eres una persona que tiene mucho sentido del ridículo, cuando alguien te haga un comentario, te vas a poner colorado, colorada, lo vas a pasar fatal y no va a ser algo que te moleste, va a ser algo que te duela, porque hay una parte de ti que siente mucha vergüenza. Si eres una persona que tienes ese complejo, esa máscara profesional que necesitas demostrar a la gente que sabes mucho y alguien cuestiona algo de lo que tú estás diciendo, te va a tocar en esa herida brutal. ¿Por Mm. qué? Porque ese público refleja aquello que no quieres ver de ti y aquello que te debilita. No significa esto que si alguien me juzga, me critica, no me vaya a molestar, soy humana. Pero una cosa es molestar y otra cosa es, siento que alguien me ha tocado una herida muy profunda. Entonces, la cámara, hablar en público, nos permite conocernos a un nivel brutal para darnos la oportunidad de evolucionar y de sanarnos. O sea que, por ejemplo, sería ese ojo negro de la cámara podría asemejarse a ese público, esos ojos del público que nos observan. Al final es un ojo, un gran hermano, ese ojo que está como mirándonos, sea un público, un objetivo de una cámara o un propio espejo. Al final el propio espejo, bueno, sabes que es un espejo, pero estás viendo todo lo que eres, todo lo que hay. Entonces, de alguna manera te estás enfrentando a todo eso a la hora Exacto, de no voy a dar una conferencia, sino que voy a conocerme, a hacer los cambios que yo necesite para que eso salga bien. Entonces voy mejorando y voy trabajando eso al mismo tiempo que elaboro y desarrollo, ¿no? También pues mi oratoria y si es a nivel profesional, porque es una herramienta de tu trabajo, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel todo, es como un pack. Entiendo que al principio se trata de como engañar un poco, ¿no? Quiero decir, no a través de las correcciones de tus errores ya vas a sanar o vas a solucionar eso, pero sí es un primer paso para empezar luego detrás de esa cámara o de esos ojos, ya en privado, has descubierto que ocurre eso y de una forma paralela, pues trabajarlo también, ¿no? Con un profesional o Yo diría que lo con... contrario, o sea, Ajá. precisamente el engañar a la cámara es lo que te mete más problemas. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Si yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Voy a hacer una conferencia, justo me ha bajado el periodo y estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo, súper sensible, no me miréis, no me toquéis porque estoy hecha polvo. Sí. Entonces dices, ¿y cómo vas a hacer esa conferencia que habla de empoderamiento y de comunicación? Bueno, yo voy a expresar empoderamiento, pero en el momento que tenga la oportunidad de contar una historia que sea una historia humana, una historia conectada con la tristeza, voy a aprovechar eso para conectarme con mi estado de vulnerabilidad. Con lo Ah, cual es como abrir la nevera, cojo lo que necesito y lo muestro. ¿Bien? No se trata de fingir. Hay momentos en los que necesitas estrategias para empoderarte si estás muy bajo, muy baja, pero no es a eso fingir, prefiero. Mm. es cambiar tu estado emocional o utilizar ese estado emocional precisamente para hilvanarlo en tu historia.
Mis alumnos muchas veces vienen con procesos personales que no te quiero ni contar, o sea, es decir, vienen con temas de jefes y jefas que les machacan psicológicamente. Estos perfiles se me acercan bastante porque es verdad que yo trabajo en empoderamiento, entonces vienen muchos perfiles que quieren que les ayude a empoderarse en esos contextos, ¿no? Ujú. Y hay momentos muy duros durante el curso porque aparecen situaciones personales. Y esto pasa también cuando tú hablas en público, haces vídeos, haces cursos. No siempre te pilla on fire, no Claro. siempre te pilla top. Entonces, ¿qué hacemos? Fingir. Fingir que estoy bien. La oratoria con alma no es eso. La Ujú. oratoria con alma es autenticidad. Y la autenticidad a veces implica decir a las personas, estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo, estoy cansada, no os podéis imaginar, pero estoy. Porque el hecho de que esté cansada o que esté triste no me impide ponerme al servicio. Un retiro que hice recientemente de chamanismo. En los trabajos energéticos hay muchas alteraciones a veces hormonales, ¿no? Entonces a mí se me adelantó, de nuevo el tema, la regla, 3 días. En mi caso, se me contractura la espalda de arriba abajo. No duermo por las noches, bueno, es un cuadro. Vale. Y yo esa noche no dormí y al día siguiente tenía un grupo bastante grande al que impartir clases de chamanismo, de meditación. ¿Qué crees? ¿Que yo fingí algo? Yo les dije la situación. Les dije, mira, esto es lo que hay, porque a veces perdemos tanta energía en ocultar lo que nos pasa que eso ya es una fuga energética. Es lo que hay. Y con esa energía lo hice lo mejor posible. En lugar de quizá mucho más energética, Ujú. bajé un poquito la energía y me centré más en la relajación. Es decir, mostré empoderamiento, pero adapté mi energía y utilicé esa energía que era más suave para la situación. Me permití más descansos, me cuidé y el retiro fue maravilloso. Pero no oculté, no fingía y no estoy genial, todo maravilloso, no. La Bien. gente capta. Nikola Tesla, bueno, todos conocemos a Nikola Tesla, ¿verdad? Es un científico, visionario, bueno, un inventor brutal, era. La cuestión es que este hombre decía que para entender el universo tenemos que pensar en términos de vibración, energía y frecuencia. Cuando tú comunicas, transmites una energía y eso no puede engañar a la mayor parte de las personas. Otra cosa es que la persona, por sus circunstancias complicadas, vitales, no pueda percibir, pero estamos todos sobradamente capacitados para percibir energéticamente a otros humanos. Cuando tú estás comunicando desde el miedo, aunque intentes disimular, aunque intentes por todos los medios disimular, energéticamente se te nota. Cuando comunicas desde la seguridad, energéticamente se te nota. Y tu vibración atrae la vibración de otras personas. Si tú vibras en, vamos a decir, energía densa, miedo, culpa, Ujú. inseguridad, evidentemente atraes un tipo de personas. Si tú vibras en empoderamiento, en compasión y amor, atraes otro tipo de público. ¿Qué me sucede a mí? Yo suelo vibrar mucho en empoderamiento y no con eso significa que soy la más power, porque yo, vamos, lloro mucho y soy súper sensible, mega empática, vamos, no te quiero ni contar. Pero es verdad que mi vibración Sí, transmite mucho power. sí, ¿Y qué me viene? Personas que quieren trabajarse el igual. empoderamiento o mujeres, sobre todo mujeres, que tienen ese power y que se ven reflejadas en mí. ¿No? Entonces al final dices, jo, es que la mayor parte de la gente que trabaja conmigo tiene esas características. ¡Qué casualidad! Qué Yo no lo estoy casualidad. No, pidiendo, no, claro. es vibración. Por eso siempre digo, no finjamos, porque la vibración no se puede fingir. La frecuencia está más relacionada con el ritmo, las pausas al hablar, cómo entonamos, ¿no? Cómo movemos la energía. Ujú. Entonces, la comunicación necesita de esa energía, de esa vibración y de esa frecuencia. Y todo eso depende del estado emocional en el que estés tú. Y si estás en un estado denso, bajito, te corresponde a ti, antes de hablar en público, modificar ese estado y se hace con protocolos y con rituales, porque claro, haciendo así, pues las cosas no van a cambiar, ¿no? Vale, o sea que hay recursos y herramientas para Sí, modificar ese estado que está muy bajito y que salga, a lo mejor la batería está a un 40%, pues de ese 40% sacarlo para eso que al final es, salga lo eso que... es. Porque en algunos contextos Me no encanta puedes eso. decir "me siento mal". Hay contextos Pero a lo mejor que no puedes decir, hola, buenos días o buenas tardes, hoy me siento muy mal. No lo puedes confesar a no ser que sea un grupo de confianza con alumnos o ¿en qué un grupo contextos? de confianza.
Un Te pregunto, contexto, pues Patricia, no ¿qué sé, contestas? una charla TED. En una Una charla charla TED, TED. por ejemplo. Tú imagínate, Sí, imagínate que estás no sé. delante de todo ese grupo de personas, ¿no? Y en ese Sí. momento te estás muriendo de miedo. Entras, miras al público y le dices, os tengo que hacer una confesión. Me tiemblan las rodillas, tengo la garganta seca, me muero de miedo. ¿Tú crees que a la gente no le gustaría eso? Sí, eso crea mucha conexión. Sí, sí. Bueno, de hecho, supongo que nadie se sube a un escenario de una charla TED si no está preparado, ¿no? Yo supongo que pues hay como ciertas mentorías o procesos donde uno se Mm. va preparado, ¿no? No lo sé. Eso, como lo hagas muy bien, no se nota. A ver, yo estuve no, no estuve en las de España, pero en Alemania estuve apoyando en el entrenamiento a un chico que hacía Ajá. la charla TED de allí, ¿vale? Que tiene un nombre que no me preguntes porque me resultaría imposible pronunciarlo. Yo Sí. no sé alemán, sé inglés y ahí me tragué toda la charla TED, las charlas TED de todos. Y yo recuerdo que antes de empezar a hablar este hombre, yo estuve observando a uno de los participantes en los ensayos, cuando no había público. Este hombre estaba temblando. Yo le miraba diciendo, pero ¿por qué nadie le dice que tiene que hacer un protocolo previo? El que Mm, entrenaba yo estaba haciendo sus ejercicios, pam, 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 y el otro... Cuando llegó el momento de hacer la charla, ¿sabes quién se quedó en blanco? él, Este hombre. Lo claro. bueno es que los seres humanos, con todos nuestros errores y nuestra sombra, tenemos esa gran capacidad de empatía. Y el público, bueno, yo la primera aplaudiéndole como, ¡venga! A mí no me entendía y lo decía en español, ¡venga! ¿Sabes? Y el hombre, con ese apoyo, consiguió retomar la Claro, charla. Con hay lo algo cual, que... pasan muchas cosas, lo que pasa que no todas a lo mejor salen en el vídeo y luego también es verdad que hay perfiles, ¿no? Hay perfiles de gente que tiene mucha experiencia haciendo conferencias, que son habitualmente los que hacen las charlas TED y otros perfiles que lo pasan mal, pero por lo general casi todo el mundo tiene una estrategia interna para gestionar los nervios. Si no se nota, o sea, yo por lo menos lo noto muy fácil, ¿no? Pero sí, se necesita una estrategia interna, es que si no, ¿qué hacemos? O sea, es de locos hablar delante A de mí me tanta gente. extraña muchísimo, me extraña muchísimo que, por ejemplo, en una carrera como periodismo no haya pues, contenido, por ejemplo, como lo que tú enseñas, con tu método y demás. ¿Cómo no? Es decir, no, tú tienes que salir ya después y ya buscarte la vida en cómo gestionar realmente el día a día comunicando, cuando es tu día a día la comunicación y la oratoria, ¿no? ¿Cómo no hay esto bueno, supongo que habrá algo, pero no a este No, nivel no, que es no, además es no, por lo necesario. menos en mi caso, bueno, si tengo que hablar de la carrera de periodismo, yo no sé, yo es que yo no aprendí a hablar delante de la cámara en la carrera de periodismo, ni tampoco aprendí a escribir. Son carreras que te dan una teoría, un barniz cultural, pero por lo menos en mi año, de hecho, yo la única vez que entregué el título, que está por ahí colgado, el título de periodista, ¿de acuerdo? Fue cuando hice el máster de coaching e inteligencia emocional Ah, porque vaya, pedían título. fíjate, Nunca en 20 la primera vez. años me han pedido el título de periodista, o sea, imagínate. Madre mía. Pero sí que es verdad que te da un barniz cultural porque estudias arte, estudias historia, estudias cosas de psicología, un Claro, poco de sí, redacción periodística, teoría de mucho. la comunicación, de la información. Pero a mí no me enseñó a comunicar ni mucho menos. O sea, eso, incluso muchos cursos abordan la parte técnica y te dan algún ejercicio de respiración, pero no abordan profundamente la parte de gestión emocional. Ya te digo que yo quise hacer un curso que realmente hubiera sido el curso de mis sueños, porque yo claro que veía muchos cursos cuando estaba trabajando como periodista, que podía perfeccionar mi forma de comunicar, pero mi temor era que me convirtieran en un robot. Es como yo no Mm, quiero comunicar como el resto, quiero comunicar siendo real. Entonces, si tú me vas a enseñar a comunicar y tengo que hacer esto exactamente como tú me comentas y mi compañero o compañera también, vamos a hacer copias de algo. Y yo mucho. precisamente soy anticopia. Te enseño Ujú, unas técnicas, trabajamos los vicios que tienes, porque hay que trabajarlos, si hablas muy rápido, si te mueves en exceso, no te mueves nada, hay cosas que hay que trabajar, pero lo ideal ujú. es que encontremos tu estilo, lo que te diferencia, lo que te hace único, porque eso es lo que va a impactar. Esa energía única es la que va a impactar en las personas que te ven. Lo demás es copia. Y las copias pueden estar muy bien, pero en realidad no vas a impactar de la misma manera y además la satisfacción de poder comunicarte desde ti, desde lo que tú Claro, eres, es potente. Mira, te es cuento un muy ejemplo que me importante. pasó, que fue como, Ujú. llevaba 15 años trabajando.
si esto fue así. Yo llevaba 15 años trabajando como periodista en televisión y entonces me fui a uno de mis retiros de desarrollo personal. Y me dijeron, oye, Esther, ¿por qué no haces un show? Un show de, no sé, de las noticias del retiro. Y yo dije, venga, vale, vamos a poner una cámara, que venga la gente del retiro, te vemos todos. Y una de las chiquitas dijo, oye, a mí me gustaría hacerlo contigo, no tengo ni idea de comunicar, pero me encantaría. Y yo, venga, vamos a hacerlo. Hicimos el show y el maestro se le ocurre la genial idea de preguntar al público, ¿quién os ha gustado más? ¿Esther, la periodista? ¿O, se llama Mónica? Mónica. Levantad la mano. Levantaron la mano unos cuantos para decir Esther. Levantaron la mano otros cuantos para decir Mónica. ¿Quién crees que consiguió más votaciones? Supongo que Mónica, porque a lo mejor estaba siendo como súper natural y nada pro, algo así, puede ser, ¿no? Exacto. Sí. Quien consiguió más votaciones fue Mónica, porque Esther se colocó el traje En de su periodista traje. y Ujú. parecía yo que estaba dando un informativo, poco más o menos. O sea, o estoy con mi micro y o responsal aquí. No, no, no. Entonces yo estaba acostumbrada a comunicar de esa manera, a Ujú. no conectar emocionalmente, intentas no hacerlo, a veces no te queda más remedio porque eres humana y cuentas cosas muy fuertes, ¿no? Pero intentas como ser simplemente una intermediaria y Mónica fue natural, fue real. Entonces, claro, su frescura impactó muchísimo más. Y eso me dio una lección, me dio un golpe al ego, que no te quiero ni contar, pero me ayudó a, ostras, ¿Ayudó? pero Claro. estoy comunicando como periodista fantástico. Ponme en cualquier situación que te la salvo. Pero realmente si yo quiero comunicar de corazón a corazón, y cuando empecé a trabajar como speaker, tuve que quitarme máscaras. Máscaras. Sí, está bien tener algunas máscaras puntualmente, pero la máscara que no te atrape. O sea, yo a veces me pongo más digital, más Importante, sí. periodista, más profesional, como tengo que dar algunos datos más concretos, ¿no? El 75% de la población mundial tiene problemas para conectarse con el público porque sufre ansiedad o nervios cuando habla delante de la cámara. Entonces hay datos que te pones así como más seria, pero dices, jo, pero es que yo no soy solo eso. A mí me gusta reírme, tengo carácter, soy una tía como muy sensible. ¿Dónde está toda esa parte de mí? Entonces, Claro, es el que pero eso también es trabajo, importante y profesional, el hecho de cubrir noticias o estar con ese traje puesto donde lo emocional o lo no entra, supongo que tiene también un mérito que hay que saber valorar, siempre que en este caso tú, por ejemplo, no querías estar ahí, tú querías que saliera lo que tú llevas dentro, que ahora hablaremos, donde hay una oratoria más especial y más profunda, ¿no? Y la especificación de la oratoria con alma. Pero hay que yo, o sea, quiero decir que tiene valor también ponerse, ¿no? A claro, cubrir con datos, claro. sin que haya interferencias de lo tuyo y demás. Sí, También sí. es valioso. Pero para Sí, lo es que un registro distinto. O sea, es de hecho, distinto. los presentadores de informativos suelen tener una voz. O sea, los presentadores de informativos impostan mucho la voz, digamos que interpretan un personaje como Mm, periodistas. Yo conozco a mm. una presentadora que es andaluza, que ni te cuento, y el acento no se lo hueles. ¿Vale? Ah, Es un registro y qué está bueno. muy bien, es la forma de trabajar, pero cuando tú quieres comunicar de forma más auténtica, te va a tocar sacar la patita de tus emociones. Y de hecho, si te das cuenta, cada vez más presentadores y reporteros se permiten ciertas licencias que antes no estaban bien vistas, que se vea un poco de emoción y de humanidad en ese profesional. Se Sí. valora. ¿Por La qué? gente le gusta eso, claro. Porque a la gente cada vez le gusta más lo auténtico, no tanto lo perfecto, Mm. sino lo auténtico, porque lo auténtico te deja huella. Lo perfecto está muy bien un rato, pero se te olvida muy rápido, en realidad, ¿no? Se dice que la autenticidad, digamos que es la vibración más alta que hay dentro de la escala de vibración del ser humano, la autenticidad, porque sea lo que sea, salga lo que salga, es de verdad, es real. Entonces eso tiene el tinte y el sabor de la humanidad que somos, del ser que somos. Y eso, ¡guau! Es que eso peta, peta Mira la mucho. televisión, ¿qué formatos están triunfando? Los Claro, realities, reality show, real, telerealidad. de Es realidad. decir, es un reality, hay mucho guión, pero nos encanta ver la explosión de emociones, la tristeza, el enfado, la superalegría, porque eso es lo que nos conecta entre humanos. Y esto lleva ya muchos años, ¿eh? O sea, desde Big Brother, Gran Hermano, y sigue, 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 Sí, no solo en y España, en más. otros países, porque nos fascina, o sea, los humanos nos quedamos ahí como hipnotizados viendo a otros humanos expresándose sin filtro. Ahora, también te digo una cosa, la autenticidad en oratoria
está bien, pero también hay que ajustarse y adaptarse, saber escuchar al público. Puede ser muy auténtico y haces una broma de mal gusto porque no estás teniendo en cuenta al público. Es decir, una Ahí. cosa es la Vale, autenticidad, otra cosa es la comunicación y otra cosa es la autenticidad y la comunicación. La comunicación implica escucha al público, implica a quién me dirijo, vale. qué mensaje quiero mandar, pero a quién me dirijo. Me pongo al servicio de las personas. Eso. Si por ser auténtico te Ahí. saltas esa ley, la autenticidad, o sea, serás muy auténtico, pero no estás comunicando. Estás de alguna forma hablando para ti y para tu autenticidad, pero no estás conectando con el público, ¿no? Entonces ahí Muy sí que es importante. importante explicarlo, ¿no? Porque autenticidad no, estoy ante no sé cuántos directivos Claro. y como soy muy auténtica, pues Se mira, me- ¿sabes lo que No, te pues soy digo? yo misma del todo. Erupto. Pues mira, va a ser que no, ¿sabes? Es No, como que no. lo último que te escuché, me encantó la última cosa que te escuché compartir respecto a lo que acabas de mencionar y así ya profundizamos un poco más en tu método y cómo, y qué es lo Sí, que podemos aprender contigo, ¿no? Que sería estar al servicio de, o sea, cuando yo dejo de pensar que salga bien todo, ¿no? Cuéntalo tú, quiero decir, cuando estoy fuera de sí, mí, sí. es que es muy Sí, importante, eso sí, eso es muy también, ahí sale, importante. Esto es motivación al servicio. Y te lo voy a poner eso en es. contexto, ¿vale? La oratoria con alma tiene 5 elementos, 5 ingredientes mágicos, 5 elementos que nos van a sonar. Uno de ellos es el fuego. El fuego que nos sentábamos alrededor del fuego a contar historias. Nuestros ancestros hacían eso. Contar historias es un elemento fundamental que hace que conectemos con otros seres humanos. Tu historia personal, pero si no quieres contar tu historia personal, otras historias dentro de tu discurso. ¿Bien? Otro elemento es el elemento tierra, que ahí vamos. El elemento tierra, ¿qué es la tierra? La tierra nos da sustento, siembra una semilla y nace de ahí pues una planta, que puede ser luego un árbol y nos da frutos. Cuando queremos comunicar con alma, necesitamos tener un propósito, es decir, esa semilla, ¿qué queremos que crezca? A lo mejor yo comunico porque quiero ayudarte a superar un trauma. A lo mejor quiero aprender a comunicar para empoderarme yo, para mostrar seguridad. Yo tengo alumnas que quieren comunicar mejor para introducir metodologías o prácticas como inteligencia emocional, programación neurolingüística en sus empresas. ¿Cuál es el propósito? Y ese propósito implica que no seas, bueno, te puedes nutrir tú, pero muchas veces que otros se nutran, que te pongas al servicio de otros. Otro elemento, el elemento agua. El elemento agua es la creatividad. La oratoria con alma es creativa. Es divertida porque al final sacas objetos, cuentas historias, metáforas, sueltas citas, o sea, es decir, hay cierta creatividad. Y nos falta, Ujú. ¿no? Nos falta algún, hemos hablado de el elemento agua. El El elemento agua. agua son emociones, Ah, la vale. conexión O con sea, las sería el emociones. tercero. Fuego, Sí, tierra y ahora agua. sí. Te resumo Vale. para que la gente lo ubique. 5 elementos clave para aprender a comunicar con alma. Uno, el elemento fuego. El elemento fuego nos recuerda que nos juntamos para contar historias y el fuego está en el centro. Cuenta historias, tuyas o de otros. El elemento tierra nos recuerda que la tierra nos sostiene y que podemos plantar una semilla. Esa semilla es tu propósito. ¿Con qué propósito? ¿Qué quieres plantar? ¿Qué quieres compartir con el mundo? Necesitas tener claridad sobre tu propósito. El elemento aire nos recuerda la importancia de la creatividad. Ser creativos, no comunicar como si estuvieras leyendo un informe. El elemento agua nos recuerda que es fundamental la conexión con las emociones, que aprendas a comunicarte desde la tristeza, desde el enfado, desde la alegría. Y nos falta el elemento éter, que este es otro nivel, digamos. El elemento éter es ese espacio vacío que incluye tierra, aire, fuego y agua. Cuando tú te conectas con ese vacío, con lo que tú eres realmente, que no son ni tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus comportamientos, con tu esencia aprendes a canalizar, tu intuición se agudiza y puedes hablar en público y en momentos puntuales bajar información de alto nivel para poder trasladársela al público. 5 elementos que son fundamentales para comunicar con alma para que la gente un poco pues resumido, ¿no? Lo puedo explicar así para que la gente entienda que la comunicación es una cosa y la comunicación con alma es otra cosa. Tiene propósito, tiene emoción, tiene historia, tiene creatividad y tiene conexión con la esencia. O sea, queremos que, por ejemplo, decimos que la comunicación, la oratoria con alma, incluiría esta parte de éter, quizá. ¿Puede ser? Depende quién sea la persona. Me ha pasado gente que no le interesa
quiero aprender a hablar en público, estoy sometido a mucha presión, soy un súper directivo o soy emprendedora, emprendedor, Vale. necesito hacer vídeos. Entonces, lo que quiero es esto. Quiero que me enseñes y, por supuesto, trabajar en empoderamiento. Pero hay muchas personas y cada vez más, y vuelvo al tema de la vibración. Con mi vibración, en mi vibración hay esto de la parte chamánica, de la parte medio, la parte canalizadora. Claro, cada vez me vienen más personas que vibran con lo mismo, que también sienten que no, lo material no es lo único que existe, que hay otros seres de alta vibración, que estamos ayudados. Entonces, claro, como vibro en eso, a veces sin decirlo, ya la vibración atrae ese tipo de Sí. personas. Te digo más, Patricia, cuando yo empecé con esto del chamanismo, yo no se lo decía a nadie. O sea, yo me lo tenía calladito y cuando hacía rituales, o sea, yo no se lo decía a nadie. Y una alumna me dijo en un feedback final, dijo, mira, Esther, a mí me ha gustado mucho tu curso, pero me hubiera gustado muchísimo más que saliera esa parte tuya más chamánica, más ancestral, más espiritual. Y yo me quedé, digo así, digo, pues es que Lo yo vio, te no la vio. saco, no la saco porque me da cosa, me da miedo, pues que pienses que estoy loca. Que no, no, es lo único que te diría. Para mí eso, por eso son tan importantes los feedback, un antes y un después. Poco a poco empecé a Hiciste incorporar cada vez más prácticas adelante. chamánicas, hasta el punto de enseñar a personas a comunicarse con el mundo espiritual, pero fue un proceso, fue una salida del armario. O sea, esto no es fácil muchas veces. Necesitas tu tiempo, ¿no? Para atreverte a mostrar tu conocimiento y superar el tema de, oye, me van a juzgar. Sí, luego fue un proceso hasta que empecé a hacer conferencias sobre este tema, pero esto le pasa a muchas personas. Hay muchas personas que quieren hablar sobre temas específicos, como por ejemplo su historia personal, para ayudar a otras personas, pero necesitan primero sentir que es el momento. Yo no hablaría de algo que considero que no es el momento, que no estoy preparada para lo que me viene de vuelta, porque no todo el mundo va a compartir o va a ser empático, puede hacerte comentarios que no te gustan. Entonces, cuando uno comparte su historia personal, es porque hay una parte de ti que ya no se siente avergonzado por eso. Y si te Claro, sientes avergonzada, recuerda lo que te he dicho al principio. El público es un espejo, con lo eso es. cual, si tú sientes vergüenza a la hora de hablar de tu proyecto, a la hora de hablar de me gusta hacer chamanismo, verás qué casualidad que alguien del público va a cuestionar la práctica chamánica, tu proyecto, qué casualidad. Y tú vas a recibir como, ¡oh, Dios mío, lo peor que me podía haber pasado, qué herida más grande! No. Lo que está pasando No, es que el público está reflejando tus mayores miedos, porque puede eso es ocurrir que verdad. más adelante alguien cuestione tu estrategia, tu metodología, tus prácticas, pero es que ni lo registras de la misma manera. Lo normalizas, porque todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que pienso, con lo que hago, con mi metodología, no hay drama, es normal. Claro. Si yo misma, ni siquiera yo misma estoy de acuerdo conmigo misma algunas veces, pues Claro, evidentemente, pues ahí está. como para que la gente esté... No, no, claro, claro, efectivamente. Exactamente. Sí. A mí me gustaría saber, Esther, en qué momento tuviste ese encuentro o esa conexión con la parte espiritual, bueno, con la parte del chamanismo. ¿Cómo fue? ¿Siempre fue? ¿Siempre Mm, estuvo? ¿Hubo algún detonante? Ese retiro de 6 meses que sí, nos has comentado antes, que son muchos meses, ¿tiene algo que sí, ver? no. A ver, esto fíjate, no lo suelo comentar yo en público. Cuando tenía 15 años, mi mejor amiga se murió de leucemia, de Ah, cáncer. Y eso me hizo preguntarme muchas cosas y se me metió en la cabeza que no me había dado tiempo a despedirme de ella como me hubiera gustado. Y entonces empecé a trastear con cosas que no recomiendo que nadie trastee. Por ejemplo, la Ouija, que en esa época, cuando eres pequeñita, pues es lo que tienes a mano. sí. Mm, El vaso se movía a toda velocidad, contactamos con algo, pero es verdad que lo hicimos en casa de mis padres y en esa casa pues se levantó el suelo de la entrada, un suelo de madera que no tiene ninguna humedad por debajo, se cayó un armario, mi hermano estuvo con pesadillas mucho tiempo, mi madre dijo aquello de la última vez que hacéis estas cosas en casa, ¿no? Pero es mm, verdad que al margen del aprendizaje de no enredemos con esas cosas, no se abre la puerta al mundo espiritual con la Ouija, ¿de acuerdo? Pero sí que es sí. verdad que yo desde ese momento yo ya tenía como una inquietud más allá, ¿no? De quiero contactar y contacté. No sé con quién contacté, pero contacté. A partir de ahí, siempre he tenido esa inquietud y me han pasado cosas. Me han pasado cosas, pues se me han tumbado espíritus en la cama y he notado como el colchón bajaba y eso es aterrador. He escuchado toses, voces, hasta el punto de querer poner límites porque yo ya estaba aterrorizada. No era algo muy frecuente, pero pasaba. Entonces yo misma me cerré. Tenía mucho miedo y me cerré.
con el paso del tiempo y con mucho entrenamiento personal, yo fui abriéndome. Porque siempre, o sea, siempre hay una parte de ti que conecta de forma especial con las plantas, con las piedras. Yo me iba a la montaña a hablar con piedras, algo que ya vibraba dentro de mí de forma natural, pero el miedo era el que me tenía cogido. ¿Qué pasa? Que estando en México, en uno de los viajes a México, un sanador me dijo directamente que tenía capacidades mediúnicas y ese sanador era una persona con mucha autoridad, con mucha credibilidad, que para mí es importante porque hay mucha gente que habla de esto y que cuenta muchos rollos, ¿no? Entonces, eso me hizo ponerme a investigar. Empecé a hablar con mediums, empecé a buscar respuestas, empecé a hacer rituales y con los años empezaron a llegar esas respuestas. Me entrené con personas que no alimentaban el miedo, que alimentaban el empoderamiento y es lo que hago yo. No alimento el miedo, porque si alimento el miedo ya bastante tenemos con la sugestión de las películas de terror, con la religión que nos habla de esto es pecado y muchas cositas, y con el miedo natural del ser humano a aquello que consideramos que es desconocido, ¿no? Y cuando tú sientes un humano no es lo mismo que cuando sientes una presencia y una parte de ti sabe, lo sabe la mayor parte de las veces. Entonces, claro, si tú no trabajas esos miedos es muy complicado que conectes. Mi principio fue ese, fue una muerte de un ser muy querido y a partir de ahí empecé un camino. Pero yo también ten en cuenta que estuve muchos años centrada en el periodismo y en el desarrollo personal. Y cada salto, dejar una carrera, o sea, Sí, dejar una profesión como el periodismo, claro. meterte Mm. como coach, como formadora, para mí era ya increíble. Cuando ya el mundo espiritual me está empujando de la mejor manera posible para que dé otro salto, y yo les decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, esto ya, o sea, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis ahora que me meta a enseñar a otras personas a comunicarse con el mundo espiritual? ¿Pero qué me estás contando? Entonces, claro, las resistencias iniciales aparecieron y a mí me llevó años. Es decir, esto no fue de la noche a la mañana, hasta hoy que para mí es súper natural. Lo tengo súper natural. Si alguien no me cree, cosa suya, porque yo he conseguido muchas evidencias. ¿Por qué? Porque yo vengo de una mente y de una forma de trabajar de datos y de hechos. No Claro. nos olvidemos. O sea, yo iba a la calle a Exactamente. buscar información, Ujú. datos, hechos. Y como te Ujú. confundieras, cuidado, ¿eh? Y peor ahora con redes sociales, que un error de un periodista se potencia por mil. Pero en esa época también tenías tu follón, con También, lo cual no claro. me vale solamente, Eso es. digamos, me dices que esto existe, yo necesito pruebas. Entonces, claro, Eso evidentemente, es. con el paso de los años vas teniendo evidencias y eso también dices, vale, ya, de acuerdo, Claro, tú os tienes creo. un entrenamiento por tu profesión a trabajar de determinada manera, con determinada disciplina y con pues eso, evidencias de las cosas que... Cuando dices al mundo espiritual, Esther, te refieres a otros planos de existencia y otros seres, porque sabes que el mundo espiritual también puede ser entendido como... Ay, muy bueno, buena desde muchos apreciación. enfoques filosóficos, Sí, religiosos, sí, sí, cultural, sí. ¿no? Entonces, quiero decir que Muy en buena este caso apreciación esa. hablamos de, de planos de Sí, planos de existencia. sí, es que claro, ¿Vale? se llama a nivel técnico mundo espiritual en chamanismo y en otras técnicas, Vale, pero tienes toda la razón. O sea, puede confundirse con, no estamos hablando de mundos sutiles, de mundos invisibles, que no vemos muchas veces con los sentidos, a veces sí, en estados de relajación, trance, alterados de conciencia y gente tomando sustancias, también los ves más fácilmente, pero no es necesario tomar sustancias para percibirlos, ni muchísimo menos, y también de seres que habitan esos espacios. O sea, ten en cuenta que nosotros estamos aquí y entonces nos estamos tragando, que lo único que existe es la materia, porque nuestros ojos nos están contando esa película. Pero claro, exacto. los rayos X no los vemos, el La amor lo wifi, sentimos, la wifi, mira los animales que perciben un rango mucho mayor y damos por hecho eso. Y claro, entender o integrar, mejor dicho, que aquí hay mucho, 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 aunque no lo veamos siempre con los ojos o casi nunca con los ojos, cuesta, porque nos estamos enfrentando a lo que te decía antes, algo desconocido y eso da miedo. Entonces preferimos la mente humana, lo que quiere es control. Economizar, supervivencia, y entonces si lo tiene más o menos controlado, sabe que, bueno, aquí no es peligroso y además economizo. Siempre haciendo lo mismo, los hábitos me vienen muy bien, y claro, romper eso es como que cuesta, ¿no? Es un trabajo también interno de rompo con condicionamientos que tengo mentales de cómo tienen que ser las cosas, salto al vacío a ver qué me encuentro,
eso también es un trabajito, ¿no? Y hay muchas personas que la máxima dificultad que tienen a la hora de, que es la mayor parte de las personas, de conectar con el mundo sutil es que no quieren soltar el control. Claro, si tú sueltas el control, permites que la información baje, pero si que estás controlando, el neocortes está funcionando, o sea, es incompatible, no puede entrar porque tú estás ahí con la mente racional. Entonces, para mí es un trabajo también muy interesante a nivel de desarrollo personal, ¿no? Porque es verdad, nunca me he considerado una persona excesivamente controladora, pero sí que es verdad que me he sorprendido viendo que hay una parte de mí que necesita bastante más control de lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces esto, cuando empiezas a conectar con el mundo sutil, te empiezan a romper los esquemas, ideas preconcebidas y sueltas mucho el control. Y dices, jo, es verdad que con el control por aquí no es, ¿no? Aquí es donde Mira, entra estoy diciendo, también tu diciendo método. que esto, no sé si se entiende un poco, porque es como muy, eso sí que es otro mundo, ¿eh? Eso sí que es otro Sí, mundo. pero escucha, que sabes una cosa, Esther, en el contexto en el que estamos aquí, es verdad que sí hay una dirección un poco diferente en el canal. Ya te lo comenté, ¿te acuerdas? Me pareció que Sí, sí, algo sí, habíamos sí. comentado. Pero es interesante que todo esto, claro, es que tiene que salir también, porque al final el hecho de que nosotros no tengamos eso como normalizado no lo excluye de la realidad. O sea, es que eso No, está no. ahí al final. Y yo considero, no sé, ahora nos cuentas cómo tu método de oratoria con alma, que aplicado a lo profesional, a intereses que yo tenga aquí, o si tengo que hacer, pues no sé, una mejora, lo que sea, cualquier cosa que yo necesite desarrollarme por ahí, cómo nos ayuda este método tuyo también a la hora de la oratoria, pero de este campo que nos estás presentando también. ¿Cómo se aplica No, un poco el modelo igual? Sería no, no, como, no, no, no. no. No, son, digamos que en oratoria con alma o cuando enseño cualquier curso de comunicación, en el protocolo previo de gestión de nervios, yo si la persona está abierta, le pregunto, yo conozco técnicas chamánicas de empoderamiento. ¿Quieres que lo hagamos? La mayor parte de la gente me dice que sí. Y entonces esas técnicas de empoderamiento se las enseño, que son sencillas, no te creas que es algo como muy sofisticado. A mí me gusta lo sencillo, porque ¿para qué nos vamos a complicar más la existencia? Hay ciertas danzas, ciertos movimientos, el conectar con tótems, con animales de poder. Entonces eso te ayuda y te da mucho empoderamiento, porque estás trabajando con una reprogramación mental, pero también con energías muy poderosas. Entonces digamos que dentro del método Zen hay una parte de chamanismo que quien quiera la puede hacer y si no, hay otras formas más tradicionales, más, digamos que menos esotéricas o chamánicas, ¿no? Para trabajar a nivel corporal, porque tenemos que trabajar un poquito nuestro cuerpo si queremos cambiar nuestro estado emocional, ¿eh? O sea, vamos como pistolas cargadas y es verdad que si tú quieres hablar en público y pretendes que con el cuerpo tenso, ¿sabes? Con las manos tiesas, con el cuello metido, vas a poder transmitir con naturalidad. No, lo primero hay que soltar un poquito el cuerpo, moverlo un poquito, ¿no? Para que toda esa tensión baje. La parte chamánica es importante si conectas con el animal de poder. Pero los cursos de comunicación con alma, alma conectada se llama, es otra técnica donde yo realmente enseño cómo conectar con tus guías espirituales, con tu animal de poder, es decir, hacer rituales seguros y de empoderamiento. Y todo depende de, primero, la apertura de esa persona, porque si está cerrada no se puede. También trabajo resistencias y en función de la evolución de esa persona le enseño más o menos. Lo que no se trata de un temario y tienes que aprendértelo todo. No, Ya, si yo claro. veo que ya has conectado con tu animal de poder, venga, vamos allá. Entonces, vamos poco a poco. Hago una entrevista previa, no cojo a todo el mundo, porque para mí es algo que es muy sagrado. Es algo que es muy sagrado y quiero que lleguen a mí las personas que han de llegar. Para mí, para mi propia evolución, aprendizaje, por supuesto, los formadores aprendemos de cada uno de nuestros alumnos, pero sobre todo para ellos, para el mundo. Entonces, si hay vibraciones que no, yo prefiero que no. No soy la persona. En cambio, en oratoria, la verdad es que no me ha pasado, a ver que recuerde, una vez sí que decidí echar una alumna que traspasó Wow, ciertos límites en 10 años, ¿eh? vaya. Solo un caso, me ha pasado. Y se lo avisé, se lo avisé. Pero mm, con todo el mundo, o sea, no he visto algo que diga, ay, esta persona no. En procesos de coaching sí, en procesos de coaching he visto ciertas energías y he dicho, esta persona no está conmigo. Ten en cuenta que cuando tú tienes un trabajo de inteligencia emocional, de PNL, has trabajado mucho y luego tienes sensibilidad, que vas aprendiendo cada vez a ser más sensible, tu receptor, tu antena, se hace cada vez más sensible a ciertos movimientos. Entonces hay ciertas
vamos a decir, sombras humanas que yo prefiero que no. Son pocas, pero prefiero que no, porque sé que va a ser un conflicto. Por ejemplo, es curioso que a mí la persona que tiene carácter fuerte, a mí no me asusta. De hecho, la entiendo perfectamente, puedo entender muy bien sus heridas y por ahí no es. Pero hay ciertos perfiles que sí que considero que van a ser un conflicto continuo y constante y que además no van a aprender porque están arraigados en una prepotencia. Entonces, ¿qué voy Entiendo. a Sí. aportar yo ahí? Y no, no Y se eso es aporta. importante. Y además, mira, la gente que nos está viendo, que tiene negocios, que tiene servicios, el hecho de dejar pasar a todo el mundo desoyendo tu filtro no es lo más recomendable. Hay que Mm, hacer un poco de filtro. Puedes tener un momento económico que estás un poquito más ajustado, más ajustada, pero al final que dejes pasar a todo el mundo en tu empresa, en tu negocio, en tu proyecto, la factura puede ser muy alta. mm. Siempre va a haber aprendizaje, no te voy a decir que no, por eso dicen que todo es perfecto, porque pase lo que pase, le vamos a sacar aprendizaje, pero a veces la factura es tan alta que dices, ¿en qué momento? Entonces hay Sí. que ser selectivos en todo, en lo profesional, en lo personal, en todo, y escuchar ese radar interno que nos está diciendo sí o no. Sí No o por no. eso somos prepotentes, sino simplemente que algo nos está diciendo que esa Eso es. persona no, ¿no? Sí, pero eso cuesta, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, me encanta que digas esto y pongas un altavoz a esto, Esther, porque es que me parece muy importante. Y creo que es una forma de respetar al otro, de respetar su tiempo, respetar su dinero y respetar su Sí, atención. O sea, te estoy respetando, porque yo a veces también he dicho, mira, quizá esto a lo mejor no es para ti, ¿no? En mi trabajo me he permitido eso, pero por el honrar mi trabajo, por honrar al otro, es una cuestión de servicio, como, como decías antes, de estar estoy tan al servicio tuyo que considero que a lo mejor esto no es para ti y que mejor no estar, ¿no? Entonces creo que eso, decir totalmente. eso es muy importante porque Sí, puede parecer una soberbia y una no, prepotencia, una cosa de ir sobrado, y digo, mira, no, es que no es nada de no. eso, pero bueno, No, a veces es por el otro, a veces es por ti. Yo sí, recuerdo, los sí, coaches no podemos, en teoría, estar con personas que tienen enfermedades diagnosticadas o exactamente. patologías serias, Por como por ejemplo. ejemplo una depresión. Yo cuando he Ujú, cogido a alguien que tiene ese perfil es porque está con acompañamiento psicológico y ujú. el psicólogo o la psicóloga está informada. Entonces el apoyo de la coach está fenomenal. Me pasó una vez que me vino una chiquita que le dijo directamente al psicólogo, cógete una coach. Estaba ya que no sabía qué hacer con ella, pobrecita, ¿no? Ujú. Y yo la cogí dos veces y a la segunda le dije, no, lo siento mucho, no, por favor, espero no tocarte en una sola herida, pero no quiero que gastes ni un euro más en un Claro, proceso de coaching conmigo, porque mi trabajo, la forma que tengo de trabajar es despertar, conexión con la emoción, profundización, y tú estás totalmente medicada y no hay forma. Y es más, si estás claro, medicada es por algo. Entonces, ¿qué hago yo rascando por ahí? Entonces, creo que también está esto es por ti. Y me duele decírtelo porque no quería generarle ni el más mínimo de verdad. O sea, me daba reparo, digo, por Dios, que no le toque ninguna herida de rechazo, de abandono, pero es como, es bueno, que eso ya, no, la vida. sí, sobre todo que esta mujer estaba ya como estaba, ¿no? Pero era como, no, no, porque otra metodología va a ir más contigo, pero la mía no, la mía es muy de ir a lo profundo, de Ujú. despertar. Es mi forma de trabajar, yo tengo ese modo martillo, ¿no? Mi energía es martillo, o sea, es como hasta que no conseguimos mejorar tu oratoria, el Esther no para. Está. No, la Es verdad como es que esto que no funciona, pues yo otra cosa va a es funcionar. otra O cosa, sea, ¿sabes lo que- es vamos como- a dar con la clave como claro, sea. Muy pero bien. claro, a base de ver cosas de ti que a veces son duras, ¿no? O sea, que no es fácil, no es Claro. fácil, Sí, y al no es final luego fácil. quien lo paga también es el acompañante, ¿no? Es como, todo esto es por tu culpa, que porque me has hecho meterme aquí, ¿no? O algo así. Esther, para ir finalizando, que bueno, por supuesto me va a encantar volverte a llamar. Si puedo yo volverte a llamar, te llamaré, Y sí me porque gusto, ¿eh? Porque eres súper natural, eres súper sí, fresca, da ¿verdad? gusto, ¿sabes? Sí, Así, es como que vas ahí, como dos me encanta. amigas. Sí, 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 total. sí, me De encanta. todas formas, me gustaría para, bueno, como primer encuentro y para que no falte, porque esto no podría faltar en un encuentro contigo, que nos dieras como lo típico, vale, yo sé que es muy típico, pero lo queremos. Unos 5 tips más o menos de preparación
para enfrentarnos a la cámara, al público y a exponernos de esa manera que es desnudarnos, aunque no pensemos que no es peor que quitarnos la ropa a veces. Por ejemplo, eso, o sea, no tanto como, pues, ¿no? Como es ya el estar comunicando, sino antes de, o sea, tu previo, antes de ponerme a todo eso que ya tengo trabajado, que ya más o menos sé cómo va a ser, pero preparación. El primer punto es que necesitas tener un esquema o estructura con palabras clave de tu discurso. No Ah, es memorizar, no es memorizar el texto al pie de la letra, te la estás jugando, o sea, no eres actriz como para que tengas que interpretar cada palabra o actor, una estructura, un esquema clarísimo. También tienes que tener, en la medida de que puedas acceder a esta información, claro, al público al que te diriges, y si no sabes al público al que te diriges, tienes que tomar la decisión de a quién te quieres dirigir. Hay que focalizar, ¿de acuerdo? Segundo punto importante, movimiento corporal. Antes de hablar en público, recomiendo que muevas el cuerpo con ahí ejercicios muy sencillos de soltar, ¿de acuerdo? Pero este cuerpo tiene que liberarse, ¿vale? Tienes que empezar a soltar el cuerpo, los brazos, hay mucha tensión en los brazos, hay mucha tensión en el chakra garganta, es importante. También hay que incluir ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración ayudan, por supuesto, a calmar los nervios y hay ejercicios de respiración específicos para esto. Hay unos que te llevan al trauma, a la catarsis. Esos no. esos no. Estamos hablando, estamos hablando de relajar el sistema. También es importante que tengas una frase de poder Mm, anclada al cuerpo, es decir, que tengas como una frase que te ayude justo antes de salir en público a anclarte a ese poder. mm, Y algo que no se suele hacer casi nunca, aparte del movimiento corporal, ejercicios de respiración y frase de poder, para lidiar con esos pensamientos boicoteadores, es fundamental que elijas la emoción que quieres transmitir antes de hablar en público. ¿Cómo es eso? Sí, antes de hablar en público tienes que tomar esa decisión. Mira, pues yo quiero transmitir alegría. Ah, yo quiero transmitir contundencia. Ah, yo quiero transmitir tristeza. Y antes de hablar en público, has de entrar tú en esa emoción. ujú, No fingirla, entrar. Porque cuando empieces a hablar, vas a hablar desde esa emoción. Y si quieres que la gente conecte, va a conectar no con lo que finges, sino con lo que vibras, con esa emoción que transmites. Y esta decisión se toma antes. Fundamental, y ya te digo que eso lo hace muy poquita gente. Cuando sí. ya quedan unos segunditos, evidentemente, si estás delante del público presencial, ya digamos que ya, o sea, ya estás con tu frase de poder, tu corporalidad, la claridad de las ideas, ya está. Pero con la cámara es distinto. Cuando estás delante de una cámara, antes de empezar a hablar, tienes que hacer un ejercicio muy sencillo, pero hay que practicarlo. No mires a la cámara, visualiza a una persona que represente a tu público o a alguien que te genere buen rollo, que no sea, yo que sé, alguien que te genere tensión. Entonces tú miras a la cámara y no le hablas a la cámara, le hablas a esa persona. ¿Por qué te digo esto? Porque si no entramos y nos encontramos con esto de he entrado en Zoom, están las cámaras apagadas, no veo a nadie, no sé a quién le estoy hablando y tengo que dar un curso o tengo que hacer una conferencia, ¿qué Mm, hago? Bien, mira la cámara, visualiza a una persona que represente al público que tienes ahí. Por ejemplo, si tienes un público que son ingenieros, como me pasó a mí impartiendo cursos de oratoria, visualizo a un ingeniero, 45 años, una persona que le cuesta conectar con las emociones, le pongo incluso una cara, conecto emocionalmente con esa persona y miro a la cámara y miro a esa persona. Entonces, claro, como estoy hablándole a una persona, evidentemente ya no necesito que haya 5 cámaras, 10, 15 o 30 encendidas, porque estoy hablándole a una persona. Lo que no podemos hacer es, fíjate que yo soy chamánica a tope, hablarle a un objeto como si no tuviera vida. No, la cámara hay que humanizarla, aunque también te diré que la cámara tiene su energía, ¿no? Es decir, que ya la cámara, yo muchas veces en televisión decía un mantra, desde que utilicé hace, bueno, durante muchos años. En televisión utilizaba ciertos mantras, ¿no? Que me ayudaban a empoderarme. No sabía del poder de esas frases poderosas hasta que estudié técnicas como programación neurolingüística, hipnosis. Y una de los mantras que he utilizado yo mucho en televisión es la cámara es mi amiga o estoy en casa. Y aunque estuviera nerviosa, a base de repetírmelo, yo miraba a mm. la cámara y decía, tú eres mi amiga. Entonces, claro, una amiga, ¿cómo se le habla? ¿Cómo se habla a una amiga?
con cierta familiaridad. Un truco para también comunicar con más familiaridad es empezar a hablarle a la cámara y contarle tus cosas. ¿No lo estamos haciendo con ChatGPT? ¿Cuánta Claro. gente le está contando su vida a ChatGPT, por Dios? Que se ha convertido en el psicólogo, terapeuta, coach Sí, sí, de no, 2025. Bueno, pues total. vamos a utilizar esto de te cuento mi vida a la cámara. ¿Para qué? Para que empecemos a familiarizarnos con esa cámara y para que hablemos con la cámara como si fuera nuestra colega. ¿Qué está pasando? Que muchas personas en sus pequeñas comunidades de redes están empezando a hablar a sus amigos o esos 100 seguidores o 200, 300. Entonces les resulta más sencillo, ¿no? Porque ya tienen una sensación de familiaridad con todas Sí. esas personas. Y luego, cuando empieza a Ujú. crecer la comunidad, ya han integrado esa familiaridad. Entonces hay mucha gente que está aprendiendo a comunicar gracias a las redes sociales, que tiene muchas cosas negativas, pero que está democratizando el que lleguemos, el que podamos compartir nuestro mensaje con gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso, resumiendo mucho, queremos hablar, antes de hablar delante de una cámara, primero un esquema claro, clarísimo de lo que vamos a contar con palabras clave. Ujú. Dos, movimiento corporal, vamos a soltar esas tensiones. Tres, ejercicios de respiración que nos ayuden a calmar los nervios. Cuatro, frase de poder, una frase que digas, con esta frase toco el cielo y traspaso la pantalla. Quinto, voy a elegir la emoción que quiero transmitir y para eso, antes de hablar en público, siento, me conecto con esa emoción, que yo eso lo enseño, por supuesto, en mis cursos y ya desde ahí comunico. Y si hablas delante de una cámara, antes de empezar a abrir la boquita, mira esa cámara y visualiza que hay una persona, que estás comunicando con una persona que representa a ese público al que te diriges o a alguien que te genere buen rollo. Entonces son pasos que llega un momento que los haces así, pam, pim, pam, pim, pum, pero claro, hay que hacerlos. Hay que hacerlos y además no tomarlo como algo que Esther nos está compartiendo muy bien y que ella como es profesional ya lo tiene. No, de verdad nos está haciendo un regalo muy grande y ponerlo en práctica. No como esperando que ya vaya a salir algo enseguida, ¿no? Sino, venga, igual que tengo un protocolo para acostarme por la noche y esto, bueno, pues tengo este protocolo para grabar y lo voy a hacer y lo voy a integrar y cuando no me quiera dar cuenta, cuando me quiera dar cuenta ya sale solo, ¿no? Ya es algo que va saliendo solo y es fluido y natural. Pero te digo más, Patricia, hay Muchas mucha gente que ya gracias. los tiene, ¿eh? Tiene protocolos sin saberlo. O Es sea, verdad. Sí, hay es lo gente pero que pensaba tiene hoy como eso. sus truquitos y no sabe, Sí. sí, sí, hay gente que tiene Como decías protocolos sin también un saberlo. día poner, poner incienso, poner un olor, o conozco algún fumador que también pues es o una infusión, o ese café, o ese cigarro, Sí, yo qué sé, ese incienso. O sea, al final es como, bueno, yo hago esto de forma natural. Entonces, bueno, si de esta manera pautada y además con tanta riqueza de actividad, ¿no? que nos has propuesto, pues con esto nos quedamos y vamos, sí. y Hay una tomamos cosa que me nota. gustaría, si me permites, que para mí todo esto es verdad que está muy bien, pero creo que lo hablábamos en algún momento, pero me gustaría terminar con esto. Cuando tú te pones al servicio, cuando tú comunicas desde el dar, hay una parte de ti que se conecta con algo muy sagrado. Y es, quiero aportarte, quiero ayudarte, y desde ahí pongo todo mi foco en ti. Y como pongo todo mi foco en ti, voy a ser natural, mis emociones van a estar en coherencia con lo que estoy diciendo. Voy a hablar de forma pausada, que se entienda, porque quiero que me entiendas. Mi cuerpo también va a acompañar, porque mi objetivo no es centrarme en mis nervios o quedar más guapo o menos guapa, es que quiero que me entiendas. Entonces, cuando tú te pones al servicio de otras personas, los nervios disminuyen y hay una parte de ti que conecta con un poder maravilloso que es la entrega. Y la comunicación es dar. La comunicación es puesta al servicio. Lo que pasa es que como tenemos cierto protagonismo cuando hacemos conferencias o cuando estamos liderando formaciones, parece que somos Wow. como los top, No, no, pero no, claro. no perdamos de vista que estás al servicio de los que están ahí. Y Estás como dando un pierdas eso de servicio. vista, ya Qué estamos bueno. hablando de otra cosa. Sí, es Pero verdad, porque eso, a veces es como, bueno, como que me voy a lucir, ¿no? Aquí voy a sí, expresar lo que sé, voy a comunicarme voy a compartir aquello que he descubierto, qué tal, que también, quiere decir que también, sí, 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 son sí, muchas cosas, ¿no? Pero esto que expresas es fundamental, lo hemos comentado, es verdad, al principio como algo súper importante. En el momento que te pones al servicio del otro y tú estás comunicando para servir al otro, si no, ¿a cuentos eso de es. qué hablas si nadie escucha? ¿No? Y además una palabra muy bonita, comunicación, que es común y acción.
O sea, la acción de poner en Mm, común. Es decir, estamos poniendo en común lo que somos a través de la comunicación. Entonces creo que ahí se dice todo, ¿no? Así, en este momento yo escucho o yo hablo. Bueno, da igual, porque lo que importa es que se está dando la comunicación, ¿no? Y está dando eso un es el mensaje más servicio al importante. otro de información que además está ahí porque lo ha demandado de alguna manera. Entonces, Claro, ha claro, venido claro. con su tiempo y su atención a ti. Eso es un regalo. Sí, sí, totalmente. Jolín, qué bien. Oye, pues a mí me encantaría, no quiero robarte más tiempo porque yo qué sé, yo estaría contigo 3 horas, pero bueno, me gustaría, si te parece, pues oye, volverte a llamar en algún momento. Esto ha sido como una toma de contacto con Esther, hemos visto pues cómo ha sido su trayectoria, sus motivaciones, más o menos, un poco más o menos, qué es lo que ofrece y desde dónde. Y en otros encuentros sí que me gustaría también, aquí entran más personas, hoy no, pero es una sala abierta a la comunidad más allá de la persona y entonces la gente entra y también hace preguntas y Ah, qué bien, aportaciones. me Sí, encanta, porque si no sí. yo sola es que ya no. Que entren los demás también. Sí, Entonces ya haremos una convocatoria para que la comunidad vale, esté aquí presente también. Si tú quieres invitar también a tus contactos, pues también. Y entonces como que se enriquece mucho más todo y si te parece, pues volvemos a encontrarnos profundizando encantada. más a fondo de esta primera Sí. propuesta Y que... dando feedback, a lo mejor, ¿no? Si alguien quiere que ahí se ven muchas cosas, ¿no? Que alguien haga un discurso y le pueda dar feedback en directo y ahí se ven. Eso está muy bien, ¿no? Porque ahí la gente Fenomenal, aprende, ¿vale? fenomenal. Hace Bueno, pues ya fenomenal. vamos a preparar aquí a la gente para que se hagan... O en directo, sí, claro, en directo En mismo, en el directo. mismo encuentro. ¡Uy, qué regalazo! Sí, Pues eso muchas sí, eso me gracias gusta por mucho. esto. Sí. Sí, es que es la manera de aprender, ¿verdad? Cuando Sí, corregimos y el sí, otro sí, sí, lo ven, pues es como, onda, mira, pues aquí tengo que mejorar esto, o yo también, me veo totalmente. reflejado, etcétera. Sí, es muy interesante. Pues Muy Patricia, bien. muchas gracias. Yo ya te digo que he estado súper a gusto Lo mismo te digo, y a mí me Patricia. gustan mucho las entrevistas, ¿no? Pero oye, hay algunas que estás como mucho más cómoda y me parece súper interesante los temas que has sacado, así que muchas gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias a ti. Lo he hecho lo mejor que he podido dentro del nivel que tenemos aquí. Así que nada, pues deseando volverte a ver y compartir contigo, Esther. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bonita. Chao, Un chao. besazo. Chao.